Hola y bienvenidos al Abogado en Ti, el programa en donde 3 participantes van a concursar por la módica cantidad de 100,000 pesos mexicanos. Mi nombre es Rafa Estrada y tengo el placer de ser el presentador en esta jornada jurídica. Mucho gusto. Ahora es momento de presentar a nuestros participantes. Hola, soy Marco Legal y espero ganar el concurso de El Abogado en Ti. Hola, mi nombre es Eva, tengo 23 años y vengo aquí por el dinero. Hola, mi nombre es Beneficencia y tengo 24 años, estudio la carrera de Derecho y busco ser notario. Antes de comenzar, vamos a explicar las reglas del juego. Acompáñenme. Primera regla. Cada pregunta tendrá un tiempo límite de 10 segundos para ser contestada. Segunda regla. Se les darán varias opciones para cada pregunta, pero solo una será la correcta. El primero en presionar el botón rojo tendrá derecho a responder. Tercera regla. Al final de la ronda sumaremos los puntos para determinar al ganador de dicha ronda. Cuarta regla. En total hay 4 rondas con temáticas distintas que versan sobre un tema del día, agarrado directamente de nuestra ley. Quinta regla. La persona que más rondas logre ganar se llevará un boleto a la final con la posibilidad de ganar 100,000 pesos y un libro autografiado por el mismísimo Francesco Messinero. Sin más por añadir, por favor, démosle un fuerte aplauso a nuestros participantes. Ahora, preguntémosle al maletín jurídico cuál será el tema de esta noche. Veamos. Muy interesante. El tema de la noche es el pacto comisorio. Como muchos sabrán, se encuentra regulado en el Código Civil de la Ciudad de México, desde el artículo 1949 hasta el artículo 1952. Aprovecho para comentar que los participantes tendrán la oportunidad de ver su código para sustentar sus respuestas si lo necesitan. Ahora sí, demos comienzo a la primera ronda. La primera pregunta para nuestros participantes es: ¿qué nombre recibió en Roma la cláusula que regulaba, ante el incumplimiento de una obligación, la rescisión de un contrato, sanción o restitución en materia de compraventa? Las posibles respuestas son: A. Lex comisoria, B. Lex Aquilia, C. Lex Hortensia o D. Lex Sinicia. La respuesta diría que es B. Beni, lamento decirte que la respuesta es incorrecta. Esta ley regula los daños causados injustamente a la propiedad o a las personas. Como tal, no podemos estar hablando de una cláusula. Yo la tengo, la respuesta es A. Correcto. Ahora sí, vamos con la segunda pregunta. ¿En qué momento de la historia humana empezó a verse como una cláusula natural de los contratos de compra-venta? A. Roma clásica. B. Roma preclásica. C. Tiempos medievales o D. La Ilustración. La respuesta diría que C. Correcto, punto para Beni. Vayamos con la tercera pregunta. ¿En qué parte de nuestro código se regula el pacto comisorio en la actualidad? A. En efecto de las obligaciones. B. En modalidades de las obligaciones. C. En extinción de las obligaciones o D. En transmisión de las obligaciones. La respuesta diría que es B. Para Beni, aunque debo decir que si nuestro código fuera más ordenado, tendría que estar regulado dentro de los efectos de las obligaciones. Actualmente el ganador de la primera ronda es Beni, así que Marco, tienes que poner un poco más de tu parte y Eva sigue un poco en la misma sintonía en la que estás, pero quizás tienes que elevar tu use a otro nivel. No vayan a cambiarle de canal, nos vemos después del corte. Y estamos de vuelta con ustedes. Para la siguiente ronda hablaremos de la naturaleza jurídica de la figura, así como de los requisitos de procedencia de la misma. Comencemos con la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿cuál es su naturaleza jurídica? A. Cláusula contractual. B. Derecho de acción. C. Contrato o D. Modalidad de la obligación. Creo que yo la sé. La respuesta es A, cláusula contractual. La respuesta es correcta. Primer punto para Marco. Faltan 2 preguntas más en esta segunda ronda.
Bueno, vamos con la segunda pregunta de esta ronda. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia del pacto comisorio? Las posibles respuestas son: A. El contrato debe ser unilateral. Ambas partes deben cumplir y una parte decide rescindir el contrato. La segunda posible respuesta es B. El contrato debe ser sinalagmático. Ambas partes deben cumplir y una parte decide rescindir el contrato. C. El contrato debe ser sinalagmático o recíproco. Una parte cumple y la otra incumple. O D. El contrato debe ser unilateral. Una parte cumple y la otra parte incumple. La respuesta es C. Correcto, punto para nuestra jurista favorita. Tercer pregunta. ¿Qué ocurre cuando se incumple con una cláusula accesoria al contrato principal? A. Procede la rescisión solo si la cláusula es motivo determinante de la voluntad. B. Nunca procede la rescisión del contrato. C. Siempre procede la rescisión del contrato. O D. Hay que distinguir. Yo diría que la respuesta es D. Hay que distinguir. Es correcto, Marco. Como buen abogado, la respuesta siempre es hay que distinguir. Sin embargo, hay que aclarar que la respuesta más completa, considerada por mí y por muchos juristas, sería la respuesta A, ya que hay que atender al motivo determinante de la voluntad para determinar si es rescindible o no el contrato. De cualquier forma, el punto es para Marco. Bueno, con esto concluimos la segunda ronda. Vamos a un corte comercial, pero espérenos para la tercera ronda que definirá al ganador de esta noche. Y estamos de vuelta con ustedes. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados? Ahora mismo tenemos un empate técnico entre beneficencia y marco legal. Por desgracia para Eva, tendremos que decirle adiós de la competencia. Bueno, aquí estamos con Eva. Quisiéramos saber si tienes algunas palabras para tus fans después de haber sido eliminada. Me fui sin el dinero. Y es momento de la ronda final. Acompáñenos a ver quién de estos dos grandes juristas va a ser el ganador de esta noche. Para esta tercera ronda, las preguntas tendrán como temática los efectos del pacto comisorio. Sin más preámbulos, comencemos con la primera pregunta de esta ronda final, que es: ¿qué pasa cuando alguna de las partes incumple por caso fortuito o fuerza mayor en un pacto comisorio tácito? A. Indemnización más daños y perjuicios. B. Indemnización más cumplimiento forzoso. C. Daños y perjuicios más rescisión. O D. Rescisión del contrato. Yo, beneficencia, diría que la respuesta es C, ya que cuando se incumple por caso fortuito no se aplican las figuras de indemnización, daños y perjuicios, ni tampoco el cumplimiento forzoso, pero no estoy seguro, la verdad. Impresionante, Beni, impresionante. La respuesta es correcta. Punto para Beni. Muchas gracias, muchas gracias. Pasemos con la segunda pregunta de la tercera ronda. ¿Qué tan necesario es poner el pacto comisorio de manera expresa en un contrato? Las posibles respuestas son: A. Muy necesario porque aporta certeza jurídica. B. Requisito esencial de cualquier contrato. C. Necesario para hacer valer tus derechos ante el incumplimiento. O D. No es necesario ya que lo dice la ley, por lo que la vuelve reiterativa. No estoy muy seguro, pero estoy entre la A y D. Por lógica diré que la D, porque efectivamente la ley regula el pacto comisorio, por lo que no es necesario plasmarla de nuevo en un contrato. La respuesta es correcta. Todo se definirá en la última pregunta. ¡Qué emoción! Ahora bien, pasemos con la última pregunta, que es la siguiente. Pero antes de eso, es necesario que ustedes participantes recuerden que el que conteste de manera correcta esta pregunta será ganador de los 100,000 pesos mexicanos. Ahora bien, la tercera pregunta es: ¿qué efectos produce el pacto comisorio? A. Rescindir el contrato o pedir cumplimiento forzoso, más daños y perjuicios compensatorios o moratorios.
B. Resolver el contrato o pedir cumplimiento forzoso más daños y perjuicios compensatorios o moratorios. C. Rescindir el contrato, pedir cumplimiento forzoso más daños y perjuicios compensatorios o moratorios. O D. Resolver el contrato, pedir cumplimiento forzoso más daños y perjuicios compensatorios o moratorios. La respuesta es B, estoy seguro. Lamento decirte que es incorrecto. No, ya entendí. La respuesta debería de ser A, ya que resolver es un término adecuado para las condiciones resolutorias, por lo que jurídicamente es mucho más preciso hablar de rescindir cuando hablamos de los contratos. La respuesta es correcta, tenemos un ganador. Beneficencia es nuestro primer ganador en el concurso de El Abogado en Ti. Ha sido un camino muy largo, pero creo que todos sabemos que aquí el único jurista y el que más se lo merece es Beneficencia. Muchísimas felicidades. Ahora sí, fue un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada jurídica. Mi nombre es Rafa Estrada y fue un placer estar con ustedes.